Ella removió la salsa en la cocina, llenando el silencio con el aroma familiar de las especias. La casa estaba vacía como siempre hasta que un sonido inesperado rompió el silencio. Pasos subiendo las escaleras. Paralizada, miró hacia arriba, con el corazón acelerado, incapaz de creer lo que estaba viendo. Cada paso parecía llevar el peso de años de ausencia, recuerdos y emociones. Lo que tenía delante prometía convertir esa noche ordinaria en algo inolvidable. Hola mis amigos. Yo soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfrutes esta historia. El olor del condimento llenó la cocina mientras Ellen revolvía la salsa de la misma manera que lo había hecho durante más de 20 años. Sus dedos conocían el ritmo perfecto, ni demasiado rápido para quemar el fondo de la sartén, ni demasiado lento para que se formaran grumos. Este era uno de los muchos rituales que mantenía, aunque ahora cocinaba solo para una persona. La casa de 2 pisos, con sus paredes de color amarillo claro descolorido y sus espaciosas habitaciones, parecía haber crecido en los últimos años. Recordó cuando cada centímetro de espacio estaba en disputa. Los zapatos de Robert siempre en medio del pasillo. Los libros escolares de Emily estaban esparcidos por la mesa del comedor. Juguetes que aparecen en los lugares más inesperados. Ahora cada paso resonaba contra el suelo de madera, recordándole que estaba sola. El reloj de pared, regalo de bodas de su madre, marcaba las 7 de la tarde. Ellen observó cómo las manecillas se movían con la misma precisión de siempre. El tiempo no se detuvo, aunque su vida parecía suspendida en un extraño limbo entre el pasado y un futuro indefinido. A veces se preguntaba si Robert se había llevado consigo no solo su ropa y sus libros, sino también su capacidad de seguir adelante. Debería haber usado menos sal, murmuró para sí misma, saboreando la fuente. Hablar consigo misma se había convertido en un hábito en los últimos años. No fue por falta de cordura, sino por un intento de llenar el silencio que amenazaba con asfixiarla. En el refrigerador, un imán sostenía la última carta de Emily, enviada hacía casi un año desde alguna ciudad lejana donde había encontrado trabajo. No había mucho en él, solo información básica sobre cómo se estaba adaptando al nuevo lugar, vagas promesas de futuras visitas y una firma apresurada. Ellen leía esas líneas casi a diario, como si pudiera extraer más significado de ellas con cada nueva lectura. La separación de Robert hace 8 años había sido un golpe duro pero predecible después de tantos años de distanciamiento gradual. Pero la partida de Emily hace 3 años había sido diferente. Una herida que se negaba a sanar por completo. No se trataba simplemente de una hija que abandonaba el hogar para construir su propia vida. Había sido un escape después de meses de discusiones cada vez más intensas, portazos y palabras duras de las que ninguno podía retractarse. Ellen apagó el fuego y tapó la olla, dejando reposar la salsa mientras preparaba la pasta. En la despensa, encontró un paquete de pasta casi vacío, otro recordatorio de que necesitaba ir de compras. Antes, llenar el frigorífico y los armarios era casi una obligación diaria. Ahora bien, la comida duraba semanas y a menudo le sorprendía el pan mohoso olvidado o la leche agria en el refrigerador. El agua empezó a hervir y Ellen partió la pasta por la mitad antes de echarla a la olla. Un hábito que molestaba a Robert. La pasta fue hecha para ser larga. Ellen, decía con esa sonrisa torcida que tanto le gustaba. Pequeños recuerdos como estos aparecían en los momentos más inesperados, provocando una aguda punzada de nostalgia. Es curioso cómo funciona la memoria, pensó Ellen. Podía recordar perfectamente varios momentos felices, pero no podía recordar exactamente qué había desencadenado la pelea final con Emily. Ella sabía que involucraba la decisión de su hija de abandonar la universidad, un novio que no le gustaba a Ellen y duras palabras sobre cómo su hija estaba repitiendo los errores de su madre. Pero los detalles se habían disuelto, dejando solo el dolor del resultado. Su hija sale con una mochila, diciendo que necesitaba respirar lejos de esa casa. La pasta estaba lista. Ellen lo vació con cuidado,
observando el vapor subir en espiral hasta el techo de la cocina. Cuando devolvió la olla al fuego y comenzó a mezclar la salsa con la pasta, un sonido extraño la hizo detenerse. Pasos subiendo las escaleras. El sonido era inconfundible. El crujido específico de la tabla suelta del piso en el pasillo que conduce a la antigua habitación de Emily. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ellen se quedó quieta, con la cuchara de madera suspendida en el aire, mientras las gotas de salsa caían lentamente de nuevo a la olla. Ella nunca había sido una persona temerosa, pero vivir sola le había enseñado a ser cautelosa. El teléfono celular estaba en el mostrador, a unos pasos de distancia. Los vecinos más cercanos no estaban en casa. Había visto a la pareja salir antes con las maletas, probablemente para visitar a sus hijos en la capital. Los pasos continuaron, ahora más silenciosos, como si quien estuviera arriba intentara no hacer ruido. Ellen sintió que su corazón se aceleraba y que de repente tenía la boca seca. Dejó la cuchara sobre el mostrador, impulsada por un impulso que no podía explicar, caminó hasta el pie de las escaleras. «¿Hay alguien ahí?». Su voz salió más firme de lo esperado y resonó por toda la casa. Los pasos se detuvieron por un momento, luego comenzaron de nuevo, esta vez acercándose a las escaleras. Ellen pensó en correr al teléfono, gritar pidiendo ayuda, agarrar el cuchillo de cocina que había dejado en la tabla de cortar. Pero algo la mantuvo congelada, mirando hacia lo alto de las escaleras donde la luz del pasillo estaba encendida, proyectando una sombra que crecía gradualmente. Y entonces lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Emily estaba parada en lo alto de las escaleras con un pequeño bolso. Su cabello oscuro era más corto de lo que Ellen recordaba, y había algo diferente en su rostro. No solo el cansancio evidente, sino una madurez que no estaba presente la última vez que se vieron. «Hola, mamá», dijo Emily, con su voz casi un susurro. Ellen sintió que sus piernas cedían. Se apoyó en la barandilla de la escalera, incapaz de formular una respuesta. Fue como si toda la conversación que había imaginado a lo largo de los años, todas las palabras que había ensayado para cuando finalmente se reuniera con su hija, se hubieran evaporado de su mente. La puerta trasera no estaba cerrada con llave, explicó Emily, bajando un escalón. Siempre te olvidas de cerrarlo con llave. Ellen se dio cuenta de que su hija sostenía algo en su mano. La pequeña llave de repuesto que siempre estaba escondida en la maceta del jardín. Otra vieja costumbre que nunca abandonó, ni siquiera viviendo sola. Iba a llamarte, continuó Emily, bajando unos escalones más. Pero pensé que tal vez no lo sé. Tal vez no puedas responder. Su voz vaciló en la última palabra y Ellen reconoció la vulnerabilidad que su hija siempre trataba de ocultar. «Estás aquí», fue todo lo que Ellen pudo decir. Las palabras salieron entrecortadas. No fue una pregunta ni una afirmación completa, solo el reconocimiento de una realidad que parecía irreal. Emily descendió hasta la mitad de las escaleras y se detuvo como si una barrera invisible le impidiera continuar. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estudiaron el rostro de Ellen con una mezcla de aprensión y esperanza. «Traté de mantenerme alejada», dijo ella, ahora con voz más firme. «Intenté construir una nueva vida como si pudiera borrarlo todo». Ella hizo una pausa, pasándose una mano libre por su cabello corto, pero no pude. Ellen sintió el peso de 3 años de ausencia, de llamadas sin respuesta, de mensajes contestados con frases cortas e impersonales. Recordó las noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose dónde estaba Emily, si estaba a salvo, si pensaba en ella tanto como pensaba en su hija. «¿Cenaste?». Ellen preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la banalidad de la pregunta, dada la magnitud del momento. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Emily. «Esa es tu primera pregunta después de tanto tiempo. Sí he cenado». Ellen sintió que su rostro se sonrojaba, pero luego notó que no había ninguna crítica en la voz de su hija, solo un suave reconocimiento de cómo siempre había sido su madre. «Hice pasta», continuó Ellen.
Hay suficiente para 2 personas. Siempre cocinas para un ejército, incluso viviendo sola, respondió Emily, bajando finalmente los escalones restantes. Ahora estaban cara a cara, separadas por solo unos pasos. Ellen percibía el perfume de su hija, diferente al que solía usar, más amaderado y menos floral. Notó las ojeras, la pequeña cicatriz nueva cerca de la ceja, la ausencia del anillo de bodas en su dedo anular izquierdo. James y yo ya no estamos juntos, dijo Emily, siguiendo la mirada de su madre. Desde hace 6 meses. Ellen asintió lentamente. Nunca le había gustado James, el hombre por el que Emily dejó la universidad y se mudó lejos. Siempre parecía demasiado controlador, lleno de grandes planes que nunca se materializaban. Pero Ellen sabía que expresarlo ahora sería un error. Lo siento, dijo con sinceridad, porque independientemente de su opinión sobre el yerno, sabía que el dolor de una separación no era algo que desearía para su hija. Debería haberte escuchado, admitió Emily, bajando la mirada. Sobre muchas cosas, negó con la cabeza. Yo también cometí mis errores, respondió. Quizás intenté evitar que cometieras los mismos errores que yo, pero en él. Al final, cada uno debe hacer su propio camino. El olor a comida los alcanzó, recordándoles la cena que se enfriaba en la cocina. Ellen les indicó el camino con un gesto amable. ¿Comemos? Podemos hablar mejor en la mesa. En la cocina, el reloj de pared marcaba casi las 8. Ellen sirvió 2 platos de pasta, colocó el pan sobrante del día anterior en la mesa, junto con 2 copas y una botella de vino que llevaba meses guardando para una ocasión especial que parecía no llegar. Mientras comían, el silencio inicial dio paso gradualmente a una conversación vacilante, como 2 personas reaprendiendo el idioma de la otra. Emily habló del trabajo que perdió al terminar la relación, de cómo había pasado los últimos meses yendo de ciudad en ciudad, buscando algo que ni siquiera ella misma podía definir. Ellen habló de su rutina, de los cursos de jardinería que había empezado a tomar, de los libros que leía en las noches de insomnio. «Cambiaste la cortina», observó Emily, mirando hacia la ventana de la cocina. «El otro se rompió en el lavado», explicó Ellen. «Este lo compré en oferta. No es tan bonito, pero es más bonito que el anterior», interrumpió Emily. «Combina mejor con la cocina». Un pequeño cumplido, algo trivial, pero que hizo que Ellen sintiera una ola de calidez en el pecho. Observó a su hija comer y se dio cuenta de que Emily todavía apartaba las aceitunas del plato, un hábito de la infancia que aún persistía. «¿Cuánto tiempo llevas?». Ellen comenzó, dejando la pregunta incompleta, temerosa de la respuesta. «No lo sé», admitió Emily, mirando el plato. «No tengo planes. No tengo nada planeado en este momento». Ella levantó la mirada y se encontró con la de su madre. «Pero si es un problema, no puedo». «No», la interrumpió Ellen, quizás con más fuerza de la que pretendía. «No es un problema, esta es tu casa también». Ella dudó por un momento. «Siempre lo ha sido». Hubo una pausa y luego Emily colocó el tenedor sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. «Dije cosas horribles antes de irme». Ellen sintió que se le cerraba la garganta al recordarlo. «Ambos lo hicimos. Pero me fui», continuó Emily con la voz quebrada. «Me fui y apenas mantuve el contacto. Yo quería demostrarte que podía arreglármela sola, que no necesitaba tus consejos», o ella se detuvo, respirando profundamente. «Pero la verdad es que lo hice. Todo este tiempo necesité a mi madre y era demasiado orgulloso para admitirlo». Ellen extendió la mano por encima de la mesa y tocó suavemente los dedos de su hija. «Yo también te necesitaba», admitió, «más de lo que te imaginas». Emily dudó por un momento, luego entrelazó sus dedos con los de su madre. Fue un gesto sencillo, como lo habían hecho cientos de veces antes, al cruzar la calle cuando Emily era pequeña en las salas de espera de los consultorios médicos en las noches en que la niña tenía pesadillas. Pero ahora, después de tanto tiempo,
Pesaba sobre él una reconciliación aún no plenamente pronunciada. ¿Puedo quedarme?, preguntó Emily, con la voz casi en un susurro. Ellen apretó la mano de su hija, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu habitación está tal como la dejaste, respondió. Solo que más limpia. Una sonrisa vacilante se dibujó en el rostro de Emily, acompañada de una lágrima que se secó rápidamente. ¿Todavía tienes esa horrible colcha que te hizo la abuela? Está guardada encima del armario, dijo Ellen, sonriendo también. Junto con el osito de peluche que juraste haber tirado a los 12. Emily se rió, un sonido que Ellen no había oído en tanto tiempo que casi la hizo llorar de nuevo. ¿Sabías que solía esconderlo debajo de la almohada? Las madres lo saben todo, respondió Ellen, intentando sonar misteriosa, pero sin éxito cuando su voz se quebró en la última palabra. Terminaron de comer en un silencio más cómodo, intercalado con pequeños comentarios y recuerdos compartidos. Cuando los platos estuvieron vacíos y la botella de vino medio llena, Emily se levantó para ayudar a limpiar la cocina, un ritual familiar que pareció volver con naturalidad. Mientras guardaban los últimos cubiertos, Ellen notó que la casa ya no parecía tan grande ni tan vacía. Los sonidos eran diferentes. 2 personas respirando, moviéndose, existiendo en el mismo espacio. El silencio ya no era opresivo, sino reconfortante. El tipo de silencio que existe entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Más tarde, cuando Emily subió a bañarse, Ellen se quedó en la sala, hojeando un álbum de fotos que siempre tenía a mano. Encontró una foto de Emily a los 5 años con trenzas desiguales que Ellen le había hecho. En la foto, la niña sonreía, mostrando el hueco que le habían dejado los dientes delanteros. Orgullosa de un dibujo que sostenía. Ellen pasó los dedos sobre la fotografía, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. La niña de esa foto había crecido, se había enfrentado a sus propias batallas, había cometido errores y había aprendido de ellos, al igual que Ellen lo había hecho a lo largo de su vida. El sonido del agua corriendo arriba era reconfortante, como una canción familiar que no se había escuchado en mucho tiempo. Ellen cerró el álbum y miró la escalera por la que su hija había bajado horas antes, lo que le trajo de vuelta no solo su presencia física, sino también la posibilidad de sanar. Por las heridas que ambas llevaban. Sabía que no sería fácil. Les esperaban muchas conversaciones difíciles, historias que compartir, dolores que reconocer. Pero esa noche, mientras la casa volvía a ser un hogar, Ellen recordó todas las veces que rezó para que se reconciliaran, incluso cuando la esperanza parecía escasa. Cada oración silenciosa, cada súplica en su corazón, pareció finalmente resonar en esa reconciliación. Ellen comprendió entonces una verdad que siempre había estado ahí esperando ser redescubierta. El amor verdadero, ya sea entre madre e hija, amigas o amantes, no desaparece con el tiempo ni la distancia. Espera pacientemente una oportunidad para florecer de nuevo. Y a pesar de todo, el hogar paterno siempre sigue siendo un refugio seguro, un lugar al que podemos regresar, un espacio acogedor que nutre el alma y consuela incluso los dolores más antiguos. Y a veces esa oportunidad comienza con pasos subiendo las escaleras en una noche cualquiera que de repente se vuelve extraordinaria. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.